A Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El tema que vamos a estar hoy desarrollando es el subsiguiente de los dos temas anteriores. Jesús como Hijo de Dios y mediador de los hombres. Jesús como Hijo de Dios y mediador de los hombres. Encuentre, me contesta con un amén y lo leo mientras usted me sigue con su mirada. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora sí yo le pido que lo leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios así, todos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Oramos. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites venir a tu casa, donde nos encontramos con todos nuestros hermanos y donde el motivo principal es exaltarte a ti, glorificarte, honrar tu nombre y que tu palabra sea expuesta fielmente y que tu pueblo sea edificado. Señor, que los corazones que hoy nos escucharán sean llenados con lo que tú quieres dejarnos ver. Usa mis labios, que no son dignos, pero a ti te place, Señor. Los oídos de aquellos que van a escucharnos, aquellos que estamos aquí, aquellos que no vinieron. Agúdelos, afínelos, para que puedan escuchar la voz del pastor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Familia, hemos visto a Dios como el Elohim y también como se mostró en el Antiguo Testamento y cómo paulativamente Él se iba mostrando como Padre desde el principio hasta llegar a Cristo Jesús. Después de haber visto esas dos exposiciones y que hayamos aprendido de su palabra, de esta serie Conociendo al Dios que adoramos, hoy quiero abordar una de las doctrinas fundamentales en el cristianismo. Jesús como el Hijo de Dios y único mediador entre Dios y los hombres. Les recuerdo que uno de los propósitos por el cual fui movido a hablar acerca del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es por la razón que hay movimientos que niegan a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, pero dicen creer en Dios, pero niegan a Dios Hijo. Por lo tanto, como la iglesia, también necesitamos ser edificados y guiados a través de su palabra y tener un conocimiento de quién es el Dios a quien adoramos, cómo se manifiesta y por qué Él es nuestro Señor. ¿Por qué es de suma importancia que cuando se habla del mediador, que es Cristo Jesús, también es necesario que se hable de Jesús como el Hijo de Dios? Bueno, porque
es el único que tenía acceso directo y el único a quien el Padre le acepta sus peticiones, cualesquiera que éstas sean. Vuelvo y repito esto. ¿Por qué es de suma importancia que cuando se habla del mediador, también es necesario que se hable de Jesús como el Hijo de Dios? Porque es el único ser viviente quien tenía el acceso total y directo con Dios el Padre, y como también es el único ser a quien Dios el Padre escucha y obedece todas sus peticiones, porque también Él es Dios. Y cuando Él presenta una petición, esa petición es obvio que agradará al Padre, porque sigue los parámetros, los deseos trazados por el Padre. Por ende, no presentará una petición humanista como la que nosotros muchas veces presentamos, que va más inclinada a nuestro ego, ¿verdad? Antes de empezar, yo quiero que usted evalúe sus oraciones. Y yo voy a evaluar mis oraciones. ¿Cuántos yo tiene su oración? ¿Cuántos yo tiene esa súplica que usted hizo, esa oración, ese momento de intimidad con Dios? Padre, yo te ruego, ¿verdad? Yo te pido, yo te doy. Está llena de ese yo que muchas veces no nos deja bajar hasta lo más bajo, valga la redundancia, y que Él crezca en nosotros. Porque nosotros creemos que tenemos el derecho de llegar a Él. Cuando la Biblia nos dice que usted y yo tenemos un mediador, ¿verdad? El único mediador que es entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, nos dice Primera Timoteo. Esta verdad está profundamente arraigada en las Escrituras y en la tradición reformada. En este sermón nos enfocaremos en la naturaleza divina y humana de Cristo, su función como mediador y las implicaciones teológicas para la iglesia. Dicho esto, yo quiero que usted me siga y quiero que tenga en cuenta o en memoria cuando hablamos acerca del Dios Elohim, que es el Dios que todo lo puede, el Dios de la creación, y luego cómo Dios se fue mostrando como el Dios Padre, que fue el segundo sermón que dimos, y cómo ahora, después que Dios se ha mostrado como el gran Elohim, como el Dios Padre, ahora pasa el rol a Cristo Jesús, su Hijo, y ahora es Cristo Jesús quien va a obedecer, quien va a hacer y quien va a actuar, pero el Padre está satisfecho con todo lo que Él va a hacer, porque es la misma voluntad entre ambos. Cualquier acción de los dos implica que Dios el Padre está satisfecho. De hecho, Jesús, antes de ser bautizado, dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo, dijo iglesia, ¿cómo dijo? En quien tengo complacencia. Es decir, el único en el que Dios el Padre se ha complacido, se complace y se complacerá. Usted puede decir: pastor, pero ahora nosotros somos sus hijos. Es verdad, nosotros ahora somos sus hijos y el Padre se complace, pero en Cristo, en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, digamos y vayamos a trabajar y vayamos a hacer, Dios, para su obra, Dios se complace por Cristo quien vive en nosotros, por Cristo quien murió en nosotros, por nosotros. Ahora, comencemos. Punto número 1. La filiación divina de Cristo. La afiliación o la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios es central. Cualquiera que niegue a Jesús
como el Hijo de Dios, niega la eficacia del Dios Padre. Cualquiera que niegue al Hijo, niega al Padre. En palabras más simples. No hablo de una simple adopción como hijos, sino de una filiación única. El Evangelio de Juan declara en su prólogo, Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que era el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué bonito el versículo. Dice que era lleno de gracia y lleno de verdad, lo cual enfoca la naturaleza del Dios Padre, que es Dios Padre lleno de gracia y que también es lleno de verdad. En cierta parte de la Escritura nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lleno de verdad. Aquí claramente observamos que Jesús no es simplemente un hombre piadoso como algunas religiones lo presentan o como muchos lo presentan. Oh, sí, un profeta más, un hombre piadoso. No, sino que posee la misma naturaleza divina que el Padre. Lo vimos en los sermones anteriores. Cristo Jesús es Dios en esencia. Cristo Jesús es Dios en poder. Cristo Jesús es Dios en creación y en esencia. Él es Dios. Él es eterno. Él no tiene un principio, por ende no tiene un final. Él ha sido eterno. Posee la misma naturaleza del Padre. El título que se le da, Hijo de Dios, revela su igualdad con Dios en sustancia, en eternidad y gloria. Juan 5:18. Este concepto se refuerza con la confesión de Pedro allá en Mateo capítulo 16, versículo 16, donde reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, él lo dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y de hecho la palabra o las palabras Hijo del Dios vivientes resuenan bajo un concepto eterno. Lo que Pedro le está diciendo: tú eres el Hijo del Dios eterno, que no tiene un principio. No tiene un principio, no tiene un final. Lleva una consonancia sin principio ni final, sino más bien eterna. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que esa filiación no disminuye la divinidad de Jesús, más bien establece la relación intratrinitaria, que es la que nosotros creemos. Creemos que Dios, el Dios eterno, es Dios Padre, es Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. ¿Nosotros creemos esa verdad? Es, hermanos, la razón por la cual nos ha movido a traer estas enseñanzas, para que entendamos que el Dios a quien nosotros adoramos, para que conozcamos al Dios que nosotros adoramos, y que ese Dios a quien nosotros adoramos está formado en tres personas, pero que es uno solo en esencia, y que los tres forman parte de la misma naturaleza. Tanto el Padre, tanto el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para la misma causa, para satisfacerse su santidad, para satisfacerse ellos mismos. Lo decíamos cuando hablábamos en Génesis capítulo 1. Jesús es el Hijo de Dios. Y decía que esto se revela en el Nuevo Testamento, y cómo esto ha fijado la divinidad de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, y que establece esa virtud, que establece esa claridad intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Jesús es el revelador final del Padre. Jesús. Dios el Padre se revela en Jesús. Jesús es la imagen misma del Padre. Jesús es el Padre mismo. Dios mismo. Juan 14, 19. Porque comparte la misma esencia divina. Eso nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Versículo maravilloso. Jesús se revela. Número 2. La mediación de Cristo. La única esperanza para los hombres. La única esperanza para los hombres. ¿Se recuerdan que al principio les decía que Cristo Jesús, como el Hijo de Dios, es el único que tenía y tiene acceso directo para hablar directamente con el Padre y decirle todo lo que Él quiere decirle, hablar con Él todo lo que Él quiere hablar? De hecho, desde el principio de la creación se nos muestra cuando Dios comienza a crear las cosas, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más adelante cuando comienza a narrarnos, cuando Dios comenzó a crear las cosas y nos creó a nosotros mismos, y dijo, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y dijo, hagamos. ¿Verdad? Y dijo, hagamos. La función mediadora de Cristo es otra doctrina crucial, según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto implica que ningún hombre, ángel o ritual puede acceder a Dios por otro medio que no sea Cristo. No hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es el único. El único. La necesidad de un mediador surge debido a la naturaleza santa de Dios y la pecaminosidad del hombre, pero específicamente a la naturaleza santa de Dios. Ningún ser humano puede acceder, puede llegar a Dios, porque Dios es un ser sumamente santo. Y no hay barrera, no hay cosa que traspase el muro de santidad, la muralla de santidad que tiene nuestro Padre. No hay hombre, no hay fuerza, no hay camino, no hay mediación que no sea Cristo Jesús que nos pueda llevar al Padre. Solamente Cristo Jesús. No hay, no existe. No existe. Entonces la necesidad de un mediador surge debido a la naturaleza santa de Dios. En cierta ocasión yo decía estas palabras. Muchos quieren buscar a un Dios poderoso para que les provea o para que les dé. El problema es que para llegar a un Dios poderoso, tú tienes que toparte con un Dios santo. Es decir, y esto lo vimos cuando hablábamos acerca de los atributos de Dios, los atributos comunicables de Dios. Aprendíamos que todos los atributos de Dios, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo ve, todos los atributos de Dios están blindados con el atributo de la santidad de Dios. Ningún atributo está fuera de la santidad de Dios. Para poder llegar al Dios todopoderoso tienes que cruzar la barrera de la santidad de Dios, y no hay forma de poder hacerlo. La única forma, el único camino es que Cristo Jesús nos levante, Cristo Jesús nos agarre de las manos y nos cruce y nos reconcilie con el Padre. La única manera en que podemos llegar al Padre. Es la única forma. Por eso Timoteo es específico cuando dice no hay. Es el único mediador. Y si la palabra de Dios nos dice que es el único mediador, es porque es el único mediador y punto. No hay más. En mi pueblo decía, no le busques 5 patas al gato.
No hay, no hay. Entonces, la necesidad de ese mediador se basa primeramente a la naturaleza santa de Dios. Y porque el hombre es pecado. Desde la caída, Génesis 3, la humanidad ha quedado alienada o separada de Dios. Incapaz de restablecer la relación por sus propios medios. Incapacitados. Esta no es como la teoría arminiana que nos presenta que el hombre está herido. No, la Biblia dice que el hombre estaba muertos en sus delitos, en nuestros delitos y nuestros pecados. No está lesionado, no está herido, está muerto. Y si el hombre está muerto, ¿qué necesita, iglesia? Obviamente vida. Es decir, es necesario que por segunda vez Dios sople el hálito de vida. La primera vez, cuando Dios formó al hombre del polvo, sopló hálito de vida. Pero esa vez, el hombre la echó a perder a través de su pecado. Entonces, es necesario que Dios nuevamente vuelva a darnos vida. Y ahora sí que despertemos en la gracia de Dios. Es necesario. El hombre, desde la caída, Génesis 3, es incapaz de restablecer esa relación por sus propios medios. No existe tal cosa como escuche, vaya, corra a Cristo, porque usted no puede ni escuchar, no puede ni correr, no puede ni hacer, porque está muerto en sus delitos y pecados. Es necesario que la gracia redentora de Dios a través de Cristo Jesús llegue y nos resucite y nos dé hálito de vida, y entonces nuestros oídos se agudicen a la voz del pastor y conozcamos la voz del pastor. Es necesario. La obra mediadora de Cristo tiene dos aspectos principales. Primero, juega un papel como sacerdote. Ojo al detalle. Jesús es el gran sumo sacerdote que no solo ofrece sacrificios. Lo usual en el Antiguo Testamento es que los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo, ¿verdad? Eso es lo que miramos en todo el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote recibía las peticiones del pueblo a través de un sacrificio. Luego el sacerdote agarraba eso y lo llevaba y lo presentaba a Dios el Padre. Él era el mediador, humanamente. Ahora, Cristo Jesús no solamente funciona como el gran sumo sacerdote para ofrecer sacrificio, sino que se ofrece Él mismo como el sacrificio. Ningún sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía validez o tenía la validez o la cualificación para ofrecerse Él como sacrificio ante Dios. Él podía sacrificar animales y ofrecer los sacrificios y presentarlos ante Dios. Hasta ahí nomás. Cristo Jesús no solamente presenta el sacrificio, sino que Él mismo es el sacrificio ante el Padre. Si Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto. Todos los demás sacrificios eran imperfectos. Todos los demás sacrificios fueron imperfectos. A pesar de que Dios calmó su ira por esos sacrificios, pero no así, quitó por completo el pecado, los cubrió. Con la mira, dice su palabra, de manifestar en los últimos días. Es decir, con la mira de que estos pecados que fueron cubiertos en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, entonces sí, fueran eliminados por completo los pecados. Y dice su palabra que Él no se acuerda más de esos pecados, sino que los arrojó a lo más profundo de la mar. Y no se acuerda más de ellos. Qué privilegio el que tenemos, iglesia.
Y muchas veces nosotros vivimos martirizándonos por cosas que nos han pasado, por una ofensa que hemos hecho quizás ante el Dios Todopoderoso, y seguimos martirizándonos todos los días, cuestionándonos. Dice su palabra que tenga paz, porque Él no se acuerda más de esos pecados. Iglesia, esa es la mediación que Cristo Jesús vino a hacer, para que por medio de Él tengamos paz para con Dios. Pablo dice, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Iglesia, ya no hay más condenación para usted ni para mí. Ahora lo que tenemos es la gracia de Cristo Jesús manifestada en nosotros, y es por eso que vivimos tranquilamente pensando en que un día va a venir por nosotros y nos va a llevar, porque vivimos con paz y no vivimos angustiados que la ira de Dios está sobre nosotros. Fue Cristo Jesús. Él solamente. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Él reconcilia a Dios, el Padre, con los hombres a través de su muerte expiatoria en la cruz. Lo vimos cuando estudiamos Romanos capítulo 5, versículo 10. Y es aquí donde se cumple, iglesia, en el pasaje de Romanos 5, 10, es aquí donde se cumple todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, mostrando que Él es el único camino para la paz con Dios. De hecho, Él lo declara en los Evangelios, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy el camino. No dice los caminos, dice el camino, es decir, único. Yo soy el camino, la verdad, no las verdades, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por mí. Aquí se cumple todo el sistema del sacrificio del Antiguo Testamento, mostrando que Él es el único que consigue la paz de Dios con el hombre. Y número 2, su papel como intercesor. Esto es maravilloso, porque no solamente Él es nuestro mediador, no solamente Él es nuestro sumo sacerdote que se entregó por nosotros, sino que también Él tiene un papel como intercesor. Después de haberse entregado por nosotros, después de habernos perdonado, después de haber resucitado y ascendido y estar con Dios, Él tiene un papel impresionante de intercesor por nosotros. Además de su sacrificio, Cristo, iglesia, Cristo continúa su mediación a través de su intercesión a la diestra del Padre. Si usted ha leído lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34, como mediador, Él aboga por nosotros, presentando su obra perfecta ante Dios a nuestro favor. Iglesia, ¿cómo Dios no nos va a amar? ¿Cómo Dios no nos va a tener como su familia? Si el mediador que tenemos es su Hijo unigénito, y que ante Él, Cristo Jesús, se presenta con la mejor obra de justicia y el mejor cumplimiento de las demandas del Padre. En Él es que Él se satisface, en Él es que Él vive satisfecho, y por Él es que un día lo veremos tal cual es. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Es solamente a través de Cristo Jesús, iglesia. Es por Él. Por eso es que cuando nosotros predicamos su palabra, y por eso es que cuando nosotros hablamos del evangelio, nosotros decimos que predicamos un evangelio cristocéntrico, porque es a través de Cristo Jesús que usted y yo hemos tenido paz para con Dios. Y número 3, la encarnación
o la unión de la naturaleza divina y humana en el mediador. La mediación de Cristo es efectiva precisamente porque Él es santo y porque Él es tanto Dios como hombre. Y he ahí el detalle importante. Él puede estar frente al Padre porque es Dios, pero puede mediar por nosotros porque también es hombre. Por esa razón es importante entender esto. Hebreos capítulo 2 versículo 17 declara que Jesús tuvo que ser semejante a sus hermanos en todo, para poder ser un sumo sacerdote que presentara nuestras peticiones, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. La humanidad de Cristo es clave para su obra mediadora. En su humanidad es que nuestros pecados fueron castigados, fueron llevados. Y en su divinidad es que Él está entre Dios el Padre y el Padre nos acepta, porque en su humanidad fuimos castigados nosotros, pero en su divinidad su gracia nos ha cubierto. Usted puede decir, pastor, ¿y cómo es eso? No sé, es un misterio que nunca vamos a llegar a entender, que Dios tenga dos naturalezas, la divina y la humana, pero que ninguna de las dos se puede mezclar. Es 100% hombre y en esa naturaleza usted y yo fuimos perdonados. Los pecados de nosotros fueron puestos en su naturaleza humana y en la divina Él nos presenta con Dios. Eso es glorioso, iglesia. Eso es maravilloso. Ese es el corazón del Evangelio. Por eso usted y yo hoy tenemos vida eterna, porque es el único mediador que se podía presentar como hombre y como Dios ante Dios, el Padre. El único. Entonces, venir ahora a querer negar a Jesús es negar a Dios, el Padre. Y no me vengas diciendo que eres 100% bíblico o que eres bíblico si estás negando al Hijo de Dios. Por esa razón, a los unitaristas se les es considerado como una secta herética, porque niegan al Hijo. Y Jesús dijo, si me conocen a mí, han conocido al Padre. Cuando estaba con los discípulos, ¿se acuerdan? Han conocido al Padre. Declara, y en Hebreos 2:17 declara que Jesús tuvo que ser semejante a su Padre. Y por eso es que en la naturaleza divina y en la naturaleza humana dice, y al que no cometió pecado se le trató como, pero no cometió pecado. En esa naturaleza de hombre humanista, la humana, perdón, Él no cometió pecado. Por eso es que su sacrificio es de olor grato ante los ojos del Padre y es aceptable. No así los nuestros. El de Él es perfecto, es justo, es más, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando hemos hablado acerca de la Pascua, de la celebración, hemos visto cómo ese cordero tenía que ser separado tantos días, que no tuviera mancha, que fuera sin defecto, ¿verdad? Ese era el prototipo de quien Jesús iba a ser, alguien que no tiene mancha, que es perfecto, que es recto, que es el Hijo de Dios. Entonces, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, tiene que tener las dos naturalezas. La humanidad de Cristo es clave, como les decía, para su obra mediadora, ya que en su carne perfecta, Él llevó sobre sí
nuestros pecados. Al mismo tiempo, su divinidad asegura que el sacrificio ofrecido tiene un valor infinito que el Padre ahora acepta. Tiene un valor infinito, capaz de salvar a todos los que hemos creído en Él. Hebreos 9, 26 al 28. Ahora, la doctrina de la unión hipostática, la cual sostiene que Jesús es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Y esta es de sumamente importancia para nuestra fe cristiana. Y es fundamental para tu comprensión. Quiero explicarte esto. La unión hipostática de Cristo Jesús es un término teológico que describe la unión de dos naturalezas en la persona de Cristo. Su naturaleza divina y su naturaleza humana. En Jesús coexiste de manera completa, escuche bien, de manera completa, sin mezcla alguna, la plena divinidad y la plena humanidad, unidas en una sola persona. Término que se deriva de hipostatis. La unión hipostática sostiene que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin que ninguna de estas naturalezas pierda sus propiedades o se confunda la una con la otra. Es un misterio central en la fe cristiana y esencial para la comprensión de la encarnación, donde Dios, en la persona del Hijo, asumió carne humana para redimir a la humanidad que Él ha predestinado para salvación. Es decir, el término no va a generalizar a la humanidad. El término generaliza a sus hijos, que desde antes de la fundación del mundo, es decir, que en su plena voluntad Él quiso salvar y quiere salvar y va a salvar. Para ellos el sacrificio ha sido eficaz. Es decir, para nosotros, sus hijos, su sacrificio es eficaz. No para todos, no para toda la creación, sino solamente para sus hijos. Ese sacrificio es completamente eficaz. Solo alguien que compartiera plenamente la naturaleza humana podía presentarnos o representarnos a Dios. Pero no solo alguien que presentara solamente la naturaleza humana, sino que también alguien que también fuera Dios al mismo tiempo, para poder entrar al círculo de la Trinidad. Esto es glorioso, porque para que Jesús nos presente al Padre, Él tiene que estar en el círculo de la Trinidad. Él tiene que estar ahí. Él tiene que ser parte. Él tiene que ser Dios. Y es a través de Él que entonces a la raza humana, a la raza pecaminosa, nos toma y nos lleva con Él y nos presenta con el Padre. Y es a través de ello que un día seremos salvos por fe. ¿Cuántos somos salvos por fe? ¿Verdad? Somos salvos por fe y estaremos con Él. Es por esa razón que las verdades profundas del Evangelio son indescriptibles, o profundidades de las riquezas.
nuestra mente se queda finita. ¿Cómo es posible que un Dios tan apartado, santo, pueda amarnos tanto? Porque no es que solamente nos ama, sino que nos ama tanto como a Cristo Jesús. No solamente nos ama, sino que nos ama de tal manera, es decir, infinitamente. Su misericordia es infinita para sus hijos. Su amor es inagotable para sus hijos. Su misericordia es inagotable para su familia, para sus hijos, para su iglesia. Por esa razón es que su amor, su misericordia, su fidelidad no se basa o no está basada en nuestro estado de ánimo, sino que es un hecho consumado, es un hecho real, porque Él es Dios y ese Dios es eterno y no está basado en tiempos, como usualmente se presentan en estos otros lugares. Si tú hiciste algo, están preocupados porque no saben cómo Dios va a reaccionar y probablemente pierdan, y usted ya sabe. Hay una frase que me encanta, que yo creo que usted la ha escuchado y yo se las he dicho algunas veces, de Charles Spurgeon, que decía: no hay angustia más grande que la inseguridad de la salvación. Pero yo pudiera decir, no hay gozo más grande que saber que nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay gozo más grande, no hay gozo más consolador que saber, iglesia, que el sacrificio de Cristo Jesús ha perdonado mi pecado, y no solamente ha perdonado mi pecado, sino que me ha dado acceso para ser parte de una familia gloriosa que Él vino a pagar, a comprar y a lavar sus pecados con su sangre. Y número 4, las implicaciones teológicas para la iglesia en este tema. Iglesia, la comprensión correcta de Jesús como Hijo de Dios y mediador tiene profundas implicaciones para la iglesia. Número 1, la iglesia tiene un privilegio enorme, y esta es la exclusividad del Evangelio. Todos lo escuchan, pero no todos lo disfrutan, solamente sus hijos. El Evangelio se predica, pero lo disfrutan solamente aquellos que somos sus hijos. Como Jesús es el único mediador, no hay otro camino para la salvación fuera de Él. Dice su palabra: porque separados de mí, nada podéis hacer. Hechos 4:12. Esta verdad desafía cualquier visión pluralista que afirma que existen múltiples caminos hacia Dios. Al contrario, lo que hace es enmarcar una verdad que dice: separado de mí, nada podéis hacer. Y número 2, nuestra reconciliación con Dios. A través de la mediación de Cristo, los creyentes tenemos acceso libre al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Es decir, ya no necesitamos intermediarios humanos, pues Jesús nos abrió el camino, Padre. Él abrió la brecha. Es decir, ese momento cuando ese velo se rasgó en dos, usted y yo pudimos entrar al aposento alto, donde está nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador.
ya no necesitamos intermediarios humanos, sino que la obra de Cristo Jesús rompió el velo, quebró la muralla, partió el muro y nos señaló al Padre para que entremos confiadamente en Él y lleguemos a Él y hablemos con Él y le pidamos y le demos, porque Él ha sido nuestro Señor. ¿Para cuántos Él es nuestro Señor? ¿Sabe iglesia, lo que implica que Él sea nuestro Señor? Lo que implica es que su vida debe estar rendida a ese Señor. Y lo que implica es que su Señor le demandará que usted haga lo que Él quiere que haga. Porque Él es su Señor. Usted no es dueño de usted mismo. Su Señor es su dueño. Y lo que ahora nosotros hacemos debe glorificar a ese Señor porque es nuestro Señor. Mi cuerpo debe glorificar a mi Señor. No, esto no es tal cosa como es mi cuerpo y hago lo que quiero porque es mi cuerpo. No, ese cuerpo le pertenece al Señor a quien lo compró. Si no, mire lo que dice el apóstol. Procurar con diligencia presentar vuestros cuerpos como sacrificio, ¿qué dice iglesia? Vivo, que sea de olor fragante ante el Dios viviente. Esto nos lleva a tener una responsabilidad, porque implica que yo en mi cuerpo y mi carne todos los días debo luchar por hacer lo que a Él le agrada, acorde lo que nos dice su palabra. Y que nuestras acciones glorifiquen su nombre. Ahora, esto es solamente a través de Cristo Jesús. Y para ir terminando, en todo este contexto que somos sus hijos, viene también un papel muy importante, que es una de las implicaciones teológicas para la iglesia. Es decir, ahora que tenemos la exclusividad del Evangelio y que la disfrutamos, y que nuestra reconciliación con Dios es eficaz, tenemos la responsabilidad de que nuestro culto aquí sea un culto cristocéntrico. Un culto cristocéntrico. Es decir, que desde el momento en que usted se dispone a venir y adorar con nuestros hermanos, venimos a adorar a Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros. Aquí usted no vino a ver a su hermano. Aquí usted no vino a ver cómo la persona vino vestida. Si usted viene con ese objetivo, usted está equivocado. Usted viene a adorar a aquel que lo dio todo por usted. Su hermano no dio todo por usted. Los pastores no dan todo por usted. Al contrario, nos equivocamos constantemente. Quien dio todo por usted es Cristo Jesús. A Él debe usted adorar. Solamente. Así que deje de estar mirando a quien está a su lado y mire a Cristo Jesús. Dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dice puesto los ojos en su hermano. Dice puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro Señor. Si comenzamos a mirarlo de esa forma, nos vamos a deleitar, iglesia, en el Evangelio. Nos vamos a deleitar. Porque vamos a ir más allá de la comprensión. Hay algo que nos va a mover, y lo que nos va a mover es la misericordia que Cristo Jesús ha mostrado por nosotros. Si Cristo es nuestro mediador, todo culto cristiano debe estar centrado en Él. Su persona y obra como el foco de nuestra adoración, ya que en Él hemos sido reconciliados con Dios. Termino con esto. La doctrina de Jesús como el Hijo de Dios y mediador de los hombres
no es simplemente una teoría teológica, sino el corazón del Evangelio. A través de Él, el Dios Santo ha hecho provisión para los pecadores, abriendo el camino hacia la reconciliación y la vida eterna. Iglesia, que nuestra respuesta sea confiar únicamente en Cristo, no en nadie más. Recuérdense, iglesia, que los hombres nos van a fallar, pero Cristo Jesús no. Debemos estar totalmente convencidos que Cristo Jesús no nos falla, ni nos va a fallar. Debemos estar convencidos y abrazar esa verdad. A través de Él, el Dios Santo, es que encontramos provisión para los pecados, abriendo el camino hacia la reconciliación y la vida eterna. Entonces, termino diciendo que nuestra respuesta sea confiar únicamente en Cristo. ¿Y cómo es nuestra respuesta? Adorarlo como el Hijo de Dios, del Dios viviente, y proclamar su nombre, proclamar su santidad, meditar en Él como la única esperanza que tenemos en Él. A Él se ha dado toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Gracias, Cristo Jesús, por ser nuestro mediador. Gracias. Qué bueno es que nuestro mediador nos haya reconciliado con el Padre. Qué maravilloso. Señor, gracias. Porque no éramos dignos. No lo merecíamos. Ni lo merecemos. Pero es tu misericordia, es tu fidelidad a tus demandas, a tu naturaleza, que fuiste movido a misericordia y nos perdonaste, nos amaste. Gracias, gracias. Amén y amén. Pueden ponerse de pie, iglesia. Terminamos cantando al Señor y nos despedimos.